Y bueno, pues como todo inicio de serie, pues siempre es emocionante pues genera expectativas el saber qué es lo que esta nueva serie va a enseñarnos a través de las siguientes semanas. Y creo que es una serie muy atinada de acuerdo a lo que como iglesia nosotros necesitamos. Esta serie la he titulado Entendiendo la voluntad de Dios. Y el tema número uno es la introducción. Sobre este mensaje es que voy a introducir algunas bases para poder interpretar y entender adecuadamente lo que estaremos viendo más adelante. Entonces ponga atención. Yo, como siempre, le recomiendo no solamente escuchar la enseñanza el domingo, sino vuélvala a escuchar en audio para que pueda reafirmar algunas verdades que estaré mostrando. Jeremías 29:11, voy a iniciar con este versículo. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Y cuáles son los pensamientos de Dios? Pensamientos de paz y no de mal. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se concentra en pensamientos de paz y no de mal para darnos el fin que esperamos. ¿Cuál es el fin que una persona, un cristiano que ama a Dios espera? Bueno, agradarle en todas las cosas y recibir esa bendición sobre la base de la obediencia. Eso es lo que esperamos, el poder estar con Cristo por la eternidad, es nuestra meta principal. Dios estableció su voluntad desde el principio, Génesis 1:1, ahí lo podemos ver. Desde el principio Dios establece su voluntad como un plan perfecto para la humanidad, un plan que ha sido revelado a través de la creación. Es por eso que en Génesis leemos: y Dios dijo sea la luz, y fue la luz, y Dios estableció los planetas, Dios estableció toda la creación, animales, plantas, los océanos. Dios ordenó todo. Eso habla de esa revelación de su voluntad a través de la creación, y esto lo podemos ver desde ese inicio en Génesis. Por lo tanto, la voluntad de Dios fue establecida con el fin y el propósito de que el hombre fuera bendecido y que de esta manera el hombre no sufriera, que no fuera un ser infeliz, un ser frustrado, un ser con planes malogrados. Sin embargo, el hombre hizo abuso de su libertad y tomó la decisión de desviarse de la voluntad de Dios, y las consecuencias las conocemos. Dentro de la película o la caricatura de Alicia en el País de las Maravillas, quienes están relacionados con esta película, la película nos muestra una escena donde Alicia está perdida en el País de las Maravillas, y en esa película, en esa caricatura, vemos una escena donde Alicia llega a una bifurcación en el camino, es decir, un punto donde un camino se divide en dos. Alicia está en esa bifurcación del camino, y mientras ella estaba congelada sin saber qué hacer o qué decisión tomar, ella estaba paralizada por la indecisión. Y en la escena vemos cómo ella sentía pánico e incertidumbre de no tomar la decisión correcta o el camino correcto. Vemos cómo ella levanta la mirada hacia el cielo en busca de orientación. Sin embargo, pues su mirada no encontró a Dios, sino aparece un gato, un famoso gato llamado Cheshire, que este gato comienza a acecharla desde lo alto de un árbol. Alicia le pregunta al gato: ¿podrías decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de aquí? El gato le responde: esto depende en gran parte del sitio o el lugar al que tú quieras llegar. Alicia le responde: es que no me importa mucho el lugar a donde voy, no me importa mucho el sitio. Y el gato responde esta frase y le dice: entonces tampoco importa mucho el camino que tomes. Esto habla de la indecisión. Importa mucho el camino que vamos a tomar como cristianos, ¿cierto? De ahí depende todo. O sea, estamos aquí reunidos, nos congregamos,
nos decimos cristianos, asumimos la fe cristiana. ¿Por qué? Porque importa mucho el camino que vamos a tomar este año, por ejemplo. Importa mucho la voluntad que vamos a seguir. Importa mucho el obedecer a Dios. Claramente la Biblia dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Importa mucho el camino que tomemos. Y dentro de esta película hay otra frase que me llamó mucho la atención, que justamente se la atribuye al gato, que dice, los relojes marcan la hora, no el destino. Y así es el tiempo. El tiempo transcurre, pero el reloj no te impone decisiones. Un reloj o el tiempo no te va a forzar a que tú obedezcas a Dios. El reloj nos marca la hora día tras día tras día. Sin embargo, no nos marca el camino, no marca el destino. El tiempo no nos dice las decisiones que debemos tomar. El tiempo simplemente transcurre. Y cuando hablamos de la voluntad de Dios, importan mucho las decisiones que tomamos, porque por ellas es que nos vamos a guiar a un destino. Este año, así como el 2025, son años que siempre implican tomar decisiones. Estadísticamente se dice que por lo menos una persona al día debe tomar 10,000 decisiones, por lo menos. Entre que si le tomo la botella de agua, entre que si reviso mi correo electrónico, entre que si camino, me siento, qué me voy a poner, qué como, hacia dónde miro, qué escucho. Pues estamos envueltos en decisión tras decisión. Ahora, se le puede hacer una exageración, pero, yo moví ahorita mis manos, tomé una decisión. Yo tomé la decisión de elevar mis manos, ahí está una decisión ya. 10,000 decisiones por día, por lo menos. Y la pregunta aquí es muy interesante, ¿por qué? Porque de todas estas decisiones que tomamos día a día, ¿qué es el destino que estamos eligiendo? ¿Hacia dónde se están orientando? En este momento salimos de este lugar y todos vamos a tomar la decisión, ¿qué vamos a comer? ¿A dónde vamos a ir? Y aquí está claramente el desafío que tenemos por delante. Importan mucho las decisiones que tomamos. Importa mucho la decisión que tú tomas de decir, hoy voy a la iglesia, o decir, no voy a la iglesia. Porque por cada decisión estamos siendo orientados hacia un destino, sea un destino en la voluntad de Dios o sea un destino alejado del propósito de Dios. Y el desafío que tenemos, este desafío que tenemos por delante, es hacer fáciles las decisiones difíciles que tenemos este año. A eso debemos orientar. Entender la voluntad de Dios te ayudará a hacer fáciles las decisiones difíciles. ¿Y cuántos creen que eso es posible? Esto es posible cuando tenemos ese conocimiento de la voluntad de Dios. Y tomar decisiones debería ser algo muy fácil para el cristiano. ¿Por qué? Porque como cristianos poseemos una ventaja por encima de los que no conocen a Dios. Como cristianos poseemos el conocimiento de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que nos facilita el tomar decisiones. Prácticamente es un manual, es una guía de lo que sí y de lo que no debemos hacer. Tan simple como lo siguiente: si la Biblia me prohíbe alguna conducta específica y me dice, no matarás, pregunto, ¿es difícil tomar una decisión? Por supuesto que no. La Biblia está marcando, no matarás. Si en algún momento alguien me lastima, me hiere, me ofende, me ultraja, y yo estoy siendo provocado en mi carne a calumniar, a levantar un falso testimonio, ¿qué me dice la Biblia? No levantarás un falso testimonio contra tu prójimo. Y ahí es donde viene ese parámetro que facilita que nosotros estemos tomando buenas decisiones. Y nuestras decisiones, a la luz de la Biblia, deben ser fáciles, no deberían ser complejas, porque la Biblia nos marca una u otra cosa: hazlo o no lo hagas. La Biblia nunca dice, haz lo que se te dé la gana, haz lo que tú quieras, haz lo que te hagan sentir tus sentimientos. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice o sí o no, y punto. Y la Biblia
es muy clara también, por ejemplo, en lo referente al pecado. Al ser así, no podemos argumentar la posibilidad de llamar bueno lo que Dios está marcando como malo. Si analizamos los 10 mandamientos, donde Dios presenta todo aquello que Él prohíbe, fíjense, los 10 mandamientos es una forma en que Dios le facilitó al pueblo de Israel tomar decisiones. Y ahí están. Esto es lo que yo prohíbo. La ley expresada de Dios es clara en cuanto a la forma en que no podemos desatinar nuestras tomas de decisiones. Es muy clara. Por lo tanto, un cristiano que esté orientado, afianzado y cimentado en la verdad de Dios, difícilmente va a desatinar en la toma de decisiones. Es muy interesante esto en cómo Dios facilita nuestras decisiones al presentar aquello que Él no permite, y Dios dice, esto yo no lo permito, esto sí te lo permito. Ahora, si alguien nos propusiera, por ejemplo, y viniera contigo y te dijera, te propongo que mientas para que puedas prosperar. Mira, una manera en que tú vas a poder prosperar económicamente es estafando, robando o matando. Una manera en cómo tú puedes llegar a ser feliz es comete adulterio, codicia. O sea, obviamente estas propuestas, la Biblia las marca como inaceptables. Eso es algo que Dios prohíbe, eso es algo que Dios repugna. Entonces, al tener la palabra de Dios y ser orientados por ella, esto que hace facilita que tomemos decisiones que van conforme a la voluntad de Dios. Esto facilita nuestro proceder. Por eso, toda decisión que te encauce o que te impulse o que te estimule a descuidar algo que Dios específicamente manda que no hagamos, está requiriendo que tomes una decisión que te ayude a cumplir una responsabilidad bíblica. Por ejemplo, veámoslo de la siguiente manera. ¿Es la voluntad de Dios que seamos parte de una iglesia y nos congreguemos? ¿Es la voluntad de Dios? La Biblia lo dice claramente, no es voluntad de hombre. No es de que el pastor o el líder religioso te quiere forzar a que tú lo hagas. Esa es la voluntad de Dios. Hebreos 10:25 nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces viene el desánimo, viene la decepción, a lo mejor una persona fue lastimada y es donde precisamente esa herida se abre y uno argumenta, creo que lo mejor es no congregarme. Pregunto, ¿eso va a favor de la voluntad de Dios? No. ¿Pero qué hacemos? Desatinamos porque hacemos a un lado el mandato de Dios que nos dice, hazlo de esta manera. Y nos ocupamos de nuestros sentimientos para prejuzgar un mandamiento ya establecido. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. El texto está diciendo que algunos, fíjense, algunos tienen esa costumbre. Es muy interesante esto. ¿Qué está diciendo? Que tienen hábitos continuos de tomar malas decisiones, que se les facilita desatinar en el propósito y la voluntad de Dios. Es lo que está diciendo el texto en su contexto. Ahora, si no haces tú el hábito de congregarte, ¿qué sucede? Muy pronto vas a faltar 2 veces, 3 veces, una más, y va a llegar un punto en tu vida en el que tú mismo vas a juzgar y determinar tu propia verdad y vas a concluir y dirás, yo no tengo necesidad de asistir a la iglesia. Esto es una situación recurrente en muchas personas. Cuando alguien deja de congregarse, pregunto, ¿está haciendo la voluntad de Dios? ¿No se escuchan convencidos? No. Si alguien deja de congregarse, no está haciendo la voluntad de Dios. Esto hablo de que lo hacen ya una costumbre, ya un hábito.
no están haciendo la voluntad de Dios, pero note lo siguiente, lo incongruente que somos. O sea, no me congrego, no obedezco a Dios, no estoy haciendo su voluntad, pero aún así le exijo a Dios que me bendiga. ¿Nota las incongruencias? Y no es que el venir a la iglesia sea lo que te haga ganar el favor de Dios, sino la obediencia al mandamiento de Dios, la disciplina que tenemos de obedecerlo. Entonces, cuando alguien deja de congregarse, o sea, rotundamente no está haciendo la voluntad de Dios y por lo tanto una persona que no se congrega enfrenta riesgos espirituales significativos. Y el peligro de tener la costumbre de faltar a la iglesia es que pronto ya no le hará falta y ya no sentirá necesario darle cuentas a nadie. Ahí están los riesgos. La voluntad de Dios requiere que nos involucremos de manera activa en las decisiones que hacemos. Note esto, o sea, muchos decimos, Señor, quiero hacer tu voluntad. Bueno, para hacer su voluntad tenemos que obedecerlo, tenemos que actuar activamente con decisiones para obedecerlo o no obedecerlo. O sea, quiero hacer tu voluntad, pero no quiero ir a la iglesia. Quiero hacer tu voluntad, pero no me gusta leer la Biblia. Quiero hacer tu voluntad, pero me duermo cuando oro. Quiero hacer tu voluntad, pero odio a todos los que me ofenden y no voy a perdonar a ninguno. Incongruencias. Y ese es el estándar de muchos cristianos. Y no entienden la voluntad de Dios. Para poder entender la voluntad de Dios, cuando hagas decisiones, obviamente el entendimiento de la voluntad de Dios siempre va a encauzar decisiones. Tenemos que tomar decisiones. Cuando Dios le dice a Abraham, Abraham, necesito que tú salgas de la tierra de tu padre, que salgas de ahí y que avances, que camines, yo te voy a indicar el destino. ¿Qué hizo Abraham? Tomó una decisión y obedeció. Lo mismo cuando Dios le dice a Noé, Noé, necesito que construyas un arca. Imaginen a Noé diciendo, Señor, quiero hacer tu voluntad, construye un arca, Noé. No sé cómo. Y no tengo tiempo. Y me da mucha flojera. Además, ni llueve. Así actuamos. Entonces, para entender la voluntad de Dios, va a implicar sabiduría y va a implicar tomar decisiones. Es por eso que debemos preguntarnos, ¿qué es lo que la palabra de Dios dice acerca de esto? Pues acerca de algún asunto en particular. ¿Qué es lo que la palabra de Dios, vamos a un punto con los muchachos, qué es lo que la palabra de Dios dice acerca de mantener una relación de noviazgo con alguien no cristiano? Un principio bíblico así muy simple. ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso? No es lo que digo yo, no es lo que dice el hermano, ¿qué es lo que dice la Biblia? Si la Biblia dice, obedece lo que tienes que hacer, hazlo. Si la Biblia dice, no lo hagas, obedece, eso es lo que tú haces. Algunos dicen, ¿es malo mentir? O sea, aún en círculos cristianos, ¿es mala la mentira? ¿Me voy al infierno si miento? ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice acerca de la mentira? Si Dios te dice, no lo hagas, es muy claro, ¿no? ¿Qué dice el mandamiento? Pues no mentirás. ¿Qué decisión debemos tomar? No hacerlo, no mentir. Ahora, hay asuntos muy particulares, por ejemplo, donde la Biblia no dice nada o no hay algo muy claro. ¿Y qué tenemos que hacer? Por ejemplo, no hay un mandamiento que diga, no fumarás. Y hay cristianos que tienen el hábito de fumar. Y dicen, es que la Biblia no dice. Pues sí, no dice, pero mi pregunta es, ¿eso afecta a tu cuerpo? Es tan simple, digo, uno mismo le pide a Dios sabiduría. La cajetilla de cigarros que nos dice y nos advierte, fumar produce cáncer. Estás causando un daño a tu cuerpo, el templo del Espíritu Santo. ¿Tú crees que eso será agradable a Dios? Por supuesto que no. ¿Nota que es bien fácil tomar decisiones? Hablemos del refresco en exceso, que está de más decirlo, ¿verdad? Pero bueno, sabemos que es perjudicial, pero lo justificamos y decimos, pues la Biblia no dice que no tome Coca-Cola.
o cualquier otro refresco. Pues no lo dice, pero Dios te ha dado sabiduría para cuidar el templo que es tu cuerpo. Miren, hay temas de los cuales la Biblia no nos habla así como que explícitamente y que pudiéramos nosotros entrar en un panorama un poco gris, en el que no podemos considerar claramente si puede ser bueno, malo, aceptable, inaceptable. Por ejemplo, hay personas que afirman que los cristianos pues sí pueden emborracharse y justifican. O sea, mi esposa y yo conocimos a un hombre que se jactaba de ser cristiano, y cuando le preguntamos cuál era su negocio, pues su negocio era una tienda de sexo. O sea, era una sex shop, y dices, ¿cómo? O sea, no, es incongruente con lo que decimos creer. O sea, es incongruente con lo que la Biblia enseña. Y ahí hay personas que dicen que hacer tal o cual cosa es pecaminoso. Por ejemplo, hay grupos religiosos que dicen que tomar café es pecaminoso. Pues la Biblia no dice toma café o no toma café, ¿verdad? No hay un mandamiento como tal. Pero hay bebidas que sí perjudican severamente nuestro cuerpo. Hay algunos que creen que, por ejemplo, si tú vas al cine, pues tú estás cometiendo pecado. O que si tú entras a un teatro, por ejemplo, a ver una obra, tú estás participando en la inmoralidad y estás aportando dinero a la impía industria y lo satanizan y todo. Otros afirman que muchas cosas pueden representar pecado, por ejemplo, tener un carro nuevo o tener dinero en el banco. O sea, es una manera en que ellos juzgan que es amar el dinero y amar el materialismo. Pero ahí es donde debemos adquirir esa sabiduría de parte de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchos temas como estos, que solo he mencionado ahí algunos pocos, acerca de los cuales la Biblia no dice explícitamente algo en particular. Ahora, esto quiere decir que nosotros tenemos que tomar decisiones. Y la manera más fácil es confeccionar una lista de reglas o mandamientos que la Biblia tiene. Y eso es sencillo. Nosotros vamos a tomar la decisión. Nosotros vamos a formar finalmente una convicción y nosotros vamos a determinar esto está mal, esto está bien. ¿En base a qué? En base a las reglas, en base a lo establecido por Dios, en base a la palabra de Dios. No en base a la opinión de los demás, no en base a lo que otros digan y vienen contigo y te dicen, no, es que está bien, tú hazlo, si eso te hace sentir feliz, tú engaña a tu esposa, o tú ten 2 novias, o tú cásate y divórciate y vuélvete a casar hasta que encuentres a la persona ideal. No. Y así es como muchos están caminando. La Biblia nos marca el parámetro que debemos seguir. ¿Y qué tenemos que hacer? Obedecer. Si nosotros obedecemos, estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero si no conocemos las reglas, si no conocemos los principios de Dios, entonces vamos a mantenernos en desobediencia. Y como cristianos, debemos confeccionar nuestras decisiones. Porque luego algunos quieren culpar a Dios de muchas cosas. Y la esposa que me diste, no te la dio, tú la escogiste. Finalmente tú llegaste a un altar y dijiste, yo acepté, yo me casé, yo me comprometí hasta el fin de nuestras vidas a ser fiel. Pero no lo que Dios me dio, no lo que Dios me hizo. Nosotros confeccionamos nuestras decisiones. Y es ahí donde vamos a enfrentarnos a situaciones que debemos decidir sobre este tipo de asuntos. Y nos vamos a enfrentar a estos dilemas cada día de nuestras vidas. Mi pregunta es, ¿cómo debemos decidir? Un ejemplo de esto es, hablando del celular, redes sociales. Pues la Biblia no dice, no tengas redes sociales o sí ten redes sociales. Obviamente no lo dice. Pero ¿qué utilizamos? La sabiduría de Dios, el entendimiento, el sentido común para administrar adecuadamente nuestro tiempo y ser prudentes en el uso de los aparatos o el uso de redes sociales o el uso de televisores. Todo esto, o sea, esto facilita nuestras decisiones. Entonces, ¿cómo debemos decidir de acuerdo a lo que la Biblia dice? 1 Corintios 6:12.
Dice lo siguiente, Pablo escribe, todas las cosas me son lícitas. Entiéndase, todas es todo, o sea, todo me es lícito, o sea, yo puedo hacerlo, tengo esa libertad. Ahora, aquí hay una distinción muy interesante. Pablo está diciendo que todo me es lícito. Hay algunos temas en la Biblia, como lo mencioné, de los que ya se dice que son ilícitos y otros lícitos, son muy claros. Hay temas que son lícitos, dice, otros que son ilícitos. En cambio, Pablo no está hablando de lo que es negro y blanco, sino de lo que es gris, de lo que es difícil a veces de poder interpretar o conocer. Y aquí Pablo se refiere a que todas las cosas que no son ilícitas en la Biblia son permitidas por Dios. Todas las cosas en ese terreno neutro, por decirlo así, que no incluyen el área moral, son lícitas para mí, dice Pablo. Y el verso 12 continúa, o sea, todas las cosas me son lícitas, y ahí viene una cláusula, ¿no? Mas no todas convienen. Es decir, no todas edifican, no todas bendicen. El término griego para convienen significa no todas me benefician, no todas me dan ventaja. Hay determinadas conductas que no son ventaja espiritual para mí. Ellas no me convienen, es lo que Pablo está diciendo. No me convienen, no van a aportar un bienestar espiritual, ni emocional, ni físico. Y Pablo está haciéndose esa pregunta. El hacer estas cosas, y aquí es donde debemos preguntar, ante estas áreas grises, es donde debemos preguntar, a ver, ciertamente la Biblia no me dice sí o no, pero podemos hacernos algunas preguntas en base a lo que Pablo está presentando aquí. El hacer, piensa en cualquier cosa. El hacer esto va a reforzar mi vida espiritual. O sea, la Biblia no dice hazlo, no lo hagas, ¿por qué? Porque son esas áreas grises. Pero la pregunta es, ¿el hacer esto va a reforzar mi vida espiritual? Por ejemplo, jugar videojuegos, sabemos que hay un límite. Yo creo que hay que ser prudentes en el uso de aparatos, redes sociales, todo esto. No es pecado tener redes sociales, no es pecado tener una consola de videojuegos en tu casa, no lo es. Pero aquí el punto es, ¿el hacer esto va a reforzar mi vida espiritual? Lo que esa pregunta tiene el sentido de decir es, ¿hasta qué punto de mi tiempo yo puedo ceder sin que esto repercuta mi vida espiritual? O sea, ¿cuánto tiempo yo le voy a entregar a una red, a un teléfono? ¿Cuánto tiempo yo le voy a entregar a un videojuego? El exceso, vuelvo a esto, el exceso, el descontrol, sí causa un perjuicio espiritual. A eso está refiriéndose Pablo. Hay que ser equilibrados. Otra pregunta que hay que hacernos es, ¿esto va a fomentar, por ejemplo, la santidad? En cualquier práctica, cualquier conducta, cualquier costumbre, ¿esto va a fomentar la santidad en mi vida? Esas son preguntas que debemos hacernos continuamente. ¿Para qué? Para reforzar la buena toma de decisiones. Otra pregunta que debemos hacer, ¿esto será provechoso para mí? ¿Será bueno para mí? ¿Aportará un crecimiento y una madurez espiritual? La música que estoy escuchando, los artistas que estoy siguiendo, los youtubers a los que estoy observando y de los cuales quiero aprender, ¿realmente me producen algo beneficioso? ¿Me dan un provecho? ¿Son buenos para mí? ¿Aportan algo a fomentar la santidad, la consagración y los dogmas morales y espirituales? Eso facilita muchas decisiones. Y de antemano sabemos sí o no. Pero buscamos la manera de encontrar una fisura al argumento para decir, no, sí lo puedo hacer, no pasa nada. Hay muchas cosas, mire, hay muchas cosas que hacemos que no son malas. Uno de esos ejemplos, ¿a cuánto les gusta dormir? O sea, yo creo que a la mayoría nos gusta dormir. ¿Es pecado dormir? Pues no es pecado dormir. Necesitamos, es parte de un orden de Dios, el dormir para reponer fuerzas. Dormir es bueno, es parte de un orden de Dios. No hay nada malo, no es pecado dormir. Si tú te duermes de más una hora, no te vas a ir al infierno. O sea, no hay nada de malo dormir hasta tarde cuando se puede. Y esto hablo cuando se puede, ¿no?
Sin embargo, ¿quién aquí no ha esperado algunas veces ese día de descanso para decir, me voy a levantar lo más tarde posible? O sea, todos esperamos ese día. A veces nunca llega, ¿verdad? Pero lo ansiamos. Y cuando llega, a las 7 de la mañana ya estás ahí como ya bien despierto, ¿no? O sea, es frustrante. Pero todos estamos así, o sea, todos de alguna manera buscamos esa oportunidad de poder descansar más. Y todos nosotros buscamos esos momentos en los cuales deseamos quedarnos y poder dormir para descansar. Pero aquí el asunto es, muchas veces, que cuando excedemos el tiempo de dormir y lo hacemos algo habitual, porque sabemos que el dormir cumple un propósito de obtener una fuerza física, de recuperar la energía en el cuerpo, mentalmente, o sea, es bueno. Sin embargo, quien duerme de más, quien excede el tiempo de dormir, pregunta, ¿le va a ser de provecho espiritual? No, ¿por qué no? Porque está cultivando la pereza y el ocio. Entonces, ahí es malo. ¿Nota eso? O sea, yo quiero marcarle ese parámetro. Cómo la Biblia de una u otra manera nos facilita tomar decisiones. Porque el hecho de que alguien se quede durmiendo hasta muy tarde en la cama y lo haga un hábito de vida, eso es malo y va en contra de la voluntad de Dios, porque está desperdiciando el tiempo, está creando un hábito de letargo. Y si lo hace en exceso, no le va a traer ningún provecho, no le va a brindar ningún beneficio. Y bueno, en la vida, así como esto del dormir, hay muchos temas que son similares. Y cualquier tema que usted ponga sobre la mesa, tú necesitas preguntarte, ¿esto va a ser de beneficio espiritual para mí? ¿Esto va a traer provecho para mí? ¿Va a fomentar la santidad de mi vida? ¿Va a ser de edificación para mí? Otro punto importante acerca de tomar buenas decisiones es adquirir sabiduría. La sabiduría es indispensable para la toma de las decisiones. Cito a Salomón, Proverbios 4:7. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? Los sabios del Oriente, en los tiempos bíblicos, ellos comprendían la superioridad de la sabiduría sobre el conocimiento. Hay una gran diferencia entre sabiduría y conocimiento. Una persona no se puede considerar sabia a pesar del conocimiento que pudiera tener, porque una cosa es ser muy inteligente y otra cosa es ser sabio. Es una gran diferencia. Y la Biblia, muchos por más que quisiéramos ser más inteligentes no podemos, pero sí podemos ser sabios. Sí podemos desarrollar la sabiduría de Dios. Y una persona, a la luz de la Biblia, nos invita a que busquemos, a que esa persona busque, si ama a Dios, que busque la sabiduría. Hay quienes son muy inteligentes, quienes tienen mucho conocimiento, hay cristianos que son considerados teólogos porque tienen un conocimiento enorme sobre principios, verdades bíblicas, pero muchos con conocimiento doctrinal no tienen sabiduría. Los fariseos, por ejemplo, en los tiempos de Jesús, eran hombres muy inteligentes, eran hombres con mucho conocimiento de la ley de Dios, pero carecían ¿de qué? De sabiduría, y por eso tomaron malas decisiones. ¿Qué hicieron con Cristo? Tomaron una mala decisión hacia Él, lo crucificaron, viéndolo como una amenaza. Ahí está el ejemplo claro que le estoy dando. Entonces, una persona se puede considerar sabia a la luz de la Biblia siguiendo esos principios bíblicos. La sabiduría lo que hace es hacerte apto, la sabiduría te hace apto para formar el plan correcto que te haga llegar al resultado deseado. Eso es lo que hace la sabiduría. Repito, te hace apto, te califica, te capacita para formar el plan correcto que te haga llegar al resultado deseado. Esto es adquirir el entendimiento de la voluntad de Dios. Es lo que todos queremos. En nuestra vida queremos formar el plan correcto para llegar al resultado adecuado, esperado. Tener sabiduría es adquirir la perspectiva de Dios sobre todos los asuntos.
O sea, si tú no tienes la perspectiva de Dios, por ejemplo, sobre el matrimonio o sobre el trabajo, tú vas a tomar malas decisiones. Tener sabiduría es adquirir la perspectiva de Dios y tomar decisiones de acuerdo a la perspectiva divina. Sabiduría también es la capacidad de mirar con claridad cada situación en la vida y así poder discernir no solamente entre lo que es bueno y lo malo, lo que es negro y blanco, sino aprender y saber discernir entre lo que es una verdad y una media verdad. Para eso necesitamos sabiduría. Tomar buenas decisiones requiere que ejercites sabiduría bíblica. Esta sabiduría viene por medio de ¿qué? De estudiar la palabra de Dios diligentemente. O sea, es la única manera. ¿Tú quieres sabiduría? Estudia la palabra de Dios. Sé diligente. Santiago anima a aquellos faltos de sabiduría diciendo, pídanla a Dios. Santiago 1:5. ¿Alguno carece de sabiduría? ¿Alguno no ha trazado un plan correcto? ¿Alguno no tiene la perspectiva de Dios? ¿Alguno no mira con claridad cada situación y problema en su vida? ¿Alguno no tiene la capacidad para saber discernir entre lo bueno y lo malo? ¿Qué necesita? Sabiduría. Y Santiago dice, y pídanla a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y Dios se las va a otorgar. Para poder tomar decisiones sabias, y presta atención a esto, para yo poder tomar decisiones sabias, necesito tener la información correcta. Si no tengo la información correcta, por muy inteligente que yo sea, voy a cometer muchos errores y me voy a desviar. Entonces, yo necesito conseguir la información correcta, la información necesaria, cuidadosamente considerar todas las opciones. Yo necesito buscar el consejo bíblico y después escoger la opción que es más oportuna, ¿de acuerdo a qué? A la voluntad de Dios. Esto lo habla Proverbios 2:1-11. Una gran verdad es que todos hemos tomado malas decisiones también en nuestra vida. Todos hemos tomado malas decisiones. Y que muchas de esas malas decisiones han sido influenciadas por la ignorancia a la voluntad de Dios y el deseo de tomar el control de nuestra vida sin considerar a Dios. Y hemos errado y hemos fallado y hemos sufrido las consecuencias de ese desatino. Nuestra vida cambiará cuando dejemos de intentar querer controlar todo y querer saberlo todo. Nuestra vida va a cambiar en el momento en que nosotros permitamos que sea la palabra de Dios la que nos controle, la que nos guíe, la que nos oriente, la que nos afirme, y solamente así sabremos decidir a la manera de Dios. Y una vez que decidimos, y yo quiero que note el énfasis que yo estoy haciendo a la palabra decidir, y una vez que decidimos vivir según su voluntad, nuestras prioridades van a cambiar. Y una persona que decide vivir de acuerdo a la voluntad de Dios va a establecer en primer lugar ¿a quién? A Dios y su palabra y su voluntad. Tus prioridades van a cambiar. ¿Por qué? Porque ya no se trata de lo que el mundo ofrece, tampoco de lo que yo quiero, sino de lo que a Dios le agrada. Una de las bendiciones que tenemos es la libertad de tomar decisiones. Esa fue la bendición que Adán y Eva gozaron en el Edén. Ellos tuvieron la bendición y esa libertad de que podían tomar sus propias decisiones. Y así lo hicieron, y lo hicieron mal. Y tú y yo seguimos gozando de ese beneficio y esa bendición. Tú tienes la libertad de tomar tus propias decisiones. Ahora, toma en cuenta esto, que una decisión posee la capacidad de hacer mi vida mejor. Una decisión nos brinda la posibilidad de tomar nuevas oportunidades. Una decisión te alejará de malos hábitos de conducta. Una decisión puede cambiar la dirección de tu vida. Eso es una realidad. Una buena decisión ciertamente no puede retroceder el tiempo, no cambia el pasado, tampoco las personas, pero sí nos brinda un nuevo comienzo. Y eso es lo que estamos buscando. Que este año sea un año de nuevos comienzos para cada uno de nosotros.
que tomemos y empecemos a tomar buenas decisiones, entendiendo, repito esto, entendiendo que una buena decisión ciertamente no va a borrar el pasado, ni va a cambiar a las personas, pero sí se nos brinda la oportunidad de tener un nuevo comienzo. Y es así como todos podemos empezar a vivir mejor a partir de una buena decisión y construir un nuevo final. Yo creo que eso es lo que todos anhelamos, eso es lo que todos deseamos. Porque, reitero esto, todos hemos tomado malas decisiones en algún punto de nuestras vidas. Y sin embargo, muchos de nosotros, con la sabiduría de Dios, hemos tenido nuevas oportunidades para vivir de una mejor manera, haciendo la voluntad de Dios. De eso se trata la vida. Para cada cosa que hagas, hay una decisión que debes tomar. Para cada cosa que pienses, hay una decisión que debes tomar. Para cada cosa que sientas, hay una decisión que tú deberás tomar. Pero cuando tomes una decisión, tú debes tomar en cuenta que al final la decisión que tomes va a determinar el impacto que tendrá tu vida. Y esto bíblicamente está respaldado. Un monje escribió en el año 1100 después de Cristo lo siguiente. Él dijo y escribió esto: descubrí que era difícil cambiar al mundo, así que intenté cambiar a mi nación. Cuando me di cuenta de que no podía cambiar a mi nación, empecé a enfocarme en mi ciudad. No pude cambiar mi ciudad, así que siendo un hombre mayor, intenté cambiar a mi familia. Ahora que soy un anciano, me doy cuenta de que el único que puedo cambiar es a mí. De repente descubro que si primero me hubiera cambiado a mí mismo, pude haber hecho un impacto en mi familia. Mi familia y yo pudimos haber hecho un impacto en la ciudad, y el impacto de la ciudad pudo haber cambiado a nuestra nación, y yo ciertamente habría podido cambiar al mundo. ¿Dónde empieza toda buena decisión? En nosotros primero. Antes de tú señalar lo que tu esposa hace mal, el cambio comienza en tú comenzar a tomar buenas decisiones. Ahí inicia todo. Y la palabra de Dios provee la información necesaria, suficiente, para enseñarnos a tomar decisiones sabias. Por lo tanto, alguien que no estudia la Biblia difícilmente va a adquirir sabiduría. Es más, no puede tener sabiduría alguien que no estudie la Biblia. Leer la Biblia puede cambiar tu vida para siempre, eso es una verdad. O sea, la Biblia, la palabra de Dios tiene el poder de transformarnos, porque cada vez que tú abres tu Biblia y la lees, estás lo suficientemente cerca de Dios como para ser guiado, para ser orientado, para ser enseñado. Ahora, ¿qué debemos hacer este año? ¿Cuánto tiempo tú le invertiste en el 2025 a tu Biblia? ¿Cuánto? ¿Cuántas horas realmente tú invertiste en leer la Biblia? Pero pasa el 2025, llegamos a diciembre de ese año y decimos, perdí mi tiempo. Y llegamos frustrados porque no aprovechamos el tiempo como deberíamos hacerlo y seguimos siendo los mismos, y entramos a enero del 2026 y le damos seguimiento a los mismos planes que iniciamos en enero del 2025. Y es ese ciclo interminable. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque esto habla de un descuido a la palabra de Dios, no es otra cosa. Más que una falta de voluntad propia para querer cambiar, es un descuido a la palabra de Dios. Miren, yo estoy seguro que si en este año, y es un desafío para todos, si en este año nos tomamos el tiempo de leer un fragmento de la Biblia cada día, no te estoy diciendo que leas un capítulo, 2, un fragmento de la Biblia cada día, antes de tú iniciar cualquier actividad, antes de tú irte a trabajar, antes de meterte a bañar. Si tú tomas un fragmento de la Biblia cada día, ¿qué va a pasar? Al final del año, después de 365 días ininterrumpidos
leyendo y reflexionando y meditando un fragmento de la palabra de Dios, en esos 365 días del año tú tuviste un acercamiento al conocimiento de la voluntad de Dios. Y te aseguro que si tú tomas esta disciplina hoy, algo va a pasar contigo, algo va a pasar en tu matrimonio, algo va a pasar en tu familia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene el poder para transformarnos. Y te aseguro que si tú lo haces de esta manera, tú no vas a ser el mismo en enero del 2027. Son hábitos que tenemos que formar. La palabra de Dios nos proporciona la información suficiente para tomar decisiones. Y si tú lo haces así, tú serás un hombre o una mujer que este año tome las mejores decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. El Salmo 119:2 dice: dichosos los que obedecen sus mandamientos y de todo corazón lo buscan. Jeremías 29:13, ve lo que dice: me buscarán y me encontrarán. Pregunto, ¿qué implica me buscarán y me encontrarán? Decisiones. Son decisiones que tú debes tomar cada mañana. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón, dice Jeremías 29:13. Segunda de Crónicas 15:2, el Señor estará con ustedes. Y me encanta lo que dice a continuación. Fíjate lo que dice: el Señor estará con ustedes, y viene una condición: siempre y cuando ustedes tomen la decisión, yo lo estoy ampliando, tomen la decisión cada día de sus vidas de estar con Él, de obedecerle. Siempre y cuando, dice el texto, estoy leyendo la NBI, siempre y cuando ustedes estén con Él. Si lo buscan, otra vez, toma de decisiones. Si lo buscan, Él dejará que ustedes lo hallen. ¿Qué significa esto? Que les va a facilitar la toma de decisiones a lo largo de su vida. Él va a permitir que ustedes lo hallen. Les va a facilitar que vivan y que disfruten la vida que Él les da y que sean bendecidos. Pero si toman una mala decisión, continúa el texto, es decir, si lo abandonan, ¿hacia dónde va esa decisión de abandonarlo? Al rechazo de su voluntad, a la desobediencia. Pero si lo abandonan, Él también, como consecuencia, los abandonará. Lo que sembramos es lo que cosechamos, es lo que está diciendo el texto. ¿Qué es lo que tú quieres sembrar en este año? Lo que tú siembras es lo que tú vas a cosechar. Salmo 34:4. Busqué al Señor. ¿Qué implica nuevamente esa búsqueda? Decisión. Busqué al Señor y Él me respondió. ¿Y cuál fue la consecuencia de esa buena decisión de buscar a Dios? Me libró de todos mis temores. Amós 5:4 dice: buscadme y viviréis. O búsquenme, dice esta versión, búsquenme y vivirán. Ahí está, una decisión nuevamente demanda esto. Proverbios 18:22, y ese es un versículo que habla sobre la vida cotidiana. Quien haya esposa, encuentra el bien. ¿Qué implica hallar esposa? Tomar una decisión. ¿Con quién me voy a casar? ¿A quién voy a elegir para amar toda mi vida? Quien haya esposa encuentra el bien y recibe el favor del Señor. Ahí están, decisiones con sabiduría. Ahora, a través de los años siempre ha habido gente hablando sobre la voluntad de Dios, hablando sobre lo que nos depara el futuro, sobre lo que Dios hará. Siempre ha existido gente que desea conocer lo que le depara el futuro. A través de la historia ha habido agoreros, adivinos que explotan las ansiedades de la gente. Ahora, la prostitución es considerada la profesión más antigua del mundo, pero la adivinación indudablemente es la segunda más antigua. Porque el ser humano siempre está en la necesidad de: háblenme del futuro, díganme cuándo voy a morir, seré rico, me ganaré la lotería, ¿con quién me casaré? Y empieza, el ser humano está en la necesidad de conocer el futuro.
Esta es la súplica, por ejemplo, de la gente de la bolsa de valores. Quiere saber si las acciones subirán o bajarán para invertir. Siempre estamos en esa súplica de saber, de conocer lo que viene mañana, lo que será el día de mañana. Hablando sobre empresarios, hablando sobre empresas, hablando sobre pronósticos deportivos. Muchos que apuestan, ¿qué hacen? Buscan agoreros, adivinos, que le lean las cartas. Porque tienen la necesidad de saber qué será, qué sucederá. El estudiante se pregunta, ¿me graduaré? El gerente reflexiona, ¿seré ascendido el próximo año? La persona en la sala de espera del doctor, ¿qué hace? Únicamente en esa impaciencia aprieta sus manos y se pregunta, ¿será cáncer? ¿O será simplemente una indigestión? ¿Qué será? O sea, estamos en la necesidad de conocer lo que será. La gente ha examinado, y eso es cierto, o sea, la gente ha examinado las vísceras de la lagartija, las yemas de huevo, el café, pieles de serpientes, los huesos de los búhos, la tabla de la ouija, el horóscopo, todos los días. Buscan las predicciones de los analistas deportivos. Todo esto lo hacen para ganar un pequeño margen de certeza contra un futuro que es incierto. Todo esto. Ahora, el cristiano no hace la excepción. El cristiano siente la misma curiosidad. Por eso se plantea la pregunta de otra manera. La pregunta que muchos cristianos se plantean es la siguiente: ¿y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Como pastor, es una de las preguntas que más la gente nos hace. ¿Y será la voluntad de Dios que haga esto? ¿Y será la voluntad de Dios que haga aquello? ¿Y será la voluntad de Dios que me vaya a esta ciudad a vivir? Y esa es la pregunta que más aturde a muchos cristianos. El conocer el futuro. Conocer la predicción de Dios sobre su vida personal. Y es por eso que surge esta pregunta y retumba: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Una pareja cuando se va a casar, es la pregunta: ¿será ella la voluntad de Dios para mi vida? Mi respuesta es: pues más vale que estés bien seguro, porque de lo contrario vas a sufrir. Pero pastor, ¿sí será? No, yo no sé. No soy agorero, no soy adivino, no conozco el futuro. Tú tienes que estar seguro de la decisión que estás tomando. Entonces, buscar la voluntad de Dios puede ser un ejercicio a veces muy complejo, pero que también exige de nosotros humildad, sumisión, que aprendamos a depender de que la voluntad de Dios realmente siempre será buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Y eso implica que obedezcamos. Y la pregunta que más se escucha, precisamente con más frecuencia que cualquier otra pregunta entre cristianos, es exactamente esta: ¿cómo puedo saber cuál es la voluntad para mi vida? ¿Cómo puedo saber cuál es la voluntad para mi vida? Es una pregunta que no creo que nazca solamente por morbo o curiosidad, sino que también yo sé que es el deseo sincero de muchos para estar seguros de que lo que están haciendo, lo que van a hacer, que realmente sea algo significativo en los propósitos y planes de Dios. Porque ninguno queremos cerrar en nuestra vida espiritual ni cristiana. Aquí hay una pregunta que tenemos que hacer para entender esto. Definamos primero qué es la voluntad de Dios. Cada vez que escucho esta pregunta, ¿cómo puedo saber la voluntad de Dios para mi vida? Aquí la respuesta a veces la respuesta que doy es la siguiente: ¿y sabes qué es la voluntad de Dios? ¿Sabes qué implica la voluntad de Dios? ¿Por qué? Porque a veces es una pregunta fácil, pero que tiene respuestas muy profundas, ya que todo el tema de la voluntad de Dios, aún desde una perspectiva bíblica, algunas veces es complejo y difícil de interpretar. La razón para tal complicación es la siguiente, que la Biblia nos habla de la voluntad de Dios en más de una forma.
O sea, la voluntad de Dios no se centra en lo que yo quiero. La voluntad de Dios no se centra en lo que a mí me gustaría que Dios hiciera. La voluntad de Dios no se centra en lo que yo necesito. A veces es complejo y difícil de interpretar. ¿Por qué? Porque la Biblia, repito, habla de la voluntad de Dios en más de una forma. De hecho, habla de la voluntad de Dios de múltiples formas distintas. Hoy voy a introducir solamente dos términos. En el Nuevo Testamento tenemos dos palabras griegas distintas, las cuales pueden ser traducidas por la palabra en español, voluntad. Y sería bueno decir que cuando tienes una de esas palabras en griego, esa significa un tipo de voluntad, y que cuando tienes la otra palabra griega, significa otro tipo de voluntad de Dios. Pero incluso no es posible, porque tenemos ambos términos ambos términos pueden llegar a ser distintos también en el contexto de una situación y son capaces de tener varios matices en cuanto a su significado. Y cuando escuchamos la palabra voluntad de Dios, normalmente nosotros lo interpretamos como lo mejor de Dios para mí, lo que yo quiero que Él haga en mi vida, lo que yo quiero que Él me dé. Quiero saber cuál es la voluntad de Dios. Quiero saber de qué manera Dios me brindará más comodidad en esta vida. Quiero saber de qué manera Dios me prosperará. Quiero saber de qué manera el servirle y el amarle me va a traer un beneficio material o emocional. Algunas veces esa es nuestra interpretación de la voluntad de Dios. Por eso cuando escuchamos este término, voluntad de Dios, debemos saber que bíblicamente eso se refiere al consejo de Dios. Entonces, cuando hablamos de la voluntad de Dios, lo que estamos diciendo es, ¿cuál es el consejo de Dios para mi vida? ¿Cuál es el plan de Dios para mí? ¿Cuál es el deseo de Dios? Esa es la interpretación, solo por mencionar algunos. Y cuando vemos esto desde la perspectiva teológica, nos encontramos envueltos en todo el trabajo de hacer distinciones sutiles que todo teólogo tiene la licencia de hacer para dar una interpretación adecuada. Una de las primeras distinciones que hacemos respecto a la voluntad de Dios es la distinción entre lo que llamamos la voluntad revelada de Dios y la voluntad oculta de Dios. Si no entendemos este ABC de la voluntad de Dios, vamos a vivir en ignorancia sobre lo que realmente es el consejo de Dios para nosotros. Repito, la voluntad revelada de Dios y la voluntad oculta de Dios. En términos técnicos, aquí estamos hablando de la voluntad, vamos a iniciar mencionando la voluntad oculta de Dios. La voluntad oculta de Dios se refiere a aquello, como el mismo término lo define, a lo que es escondido, a lo que es oculto de Dios. Usamos la palabra en español escondida, oculta. Esto describe algo que está fuera de nuestro alcance. Note esto. O sea, hay una voluntad de Dios que es oculta para nosotros. Es decir, que está fuera de nuestro alcance. Por ejemplo, de antemano sabemos que todos moriremos. Todos. Esto es la voluntad revelada de Dios. Lo sabemos, no es algo oculto. Sabemos que todos vamos a morir. Esto no es algo que está fuera de nuestro alcance saber. Pero el cuándo moriremos, ¿quién lo sabe? Nadie. O sea, el cuándo moriremos, eso sí está fuera de nuestra capacidad poder conocer. Ahí está una diferencia entre la voluntad revelada de Dios y la voluntad oculta o escondida de Dios. Eso es un ejemplo para que usted pueda entender lo que estoy diciendo. La voluntad revelada, por supuesto, se refiere a lo que Dios ya ha revelado, a lo que es evidente. En el Antiguo Testamento vemos que la Biblia dice, Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Lo secreto. Por ejemplo, muchos se envuelven en disputas doctrinales sobre el mundo preadámico, es decir, lo que existió antes de Adán y Eva. Esa es la verdad o la voluntad oculta de Dios, o sea, no nos fue revelada. A lo que caeríamos es solamente a pura
interpretación falaz o a pura especulación el decir cómo fue la vida antes de Adán y Eva, porque algunos interpretan que hubo otro ser humano antes de Adán y Eva, a eso voy. Eso es la voluntad oculta, o sea, eso no lo conocemos. La Biblia inicia diciendo, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, punto. ¿Cómo existió Dios? ¿Quién lo sabe? Nadie. Esa es la voluntad oculta de Dios, algo que está fuera de nuestro alcance. Y la voluntad revelada de Dios con respecto a la existencia de Dios, ¿cuál es? Pues que la creación misma da testimonio de su poder, o sea, eso sí nos fue revelado. Y es así que entendemos que Dios nos ha revelado muchas cosas a través de la creación y a través de la Biblia, así como lo digo en la naturaleza. Pero no, Dios no nos ha revelado todo lo que conoce. Él no nos ha revelado todo lo que conoce. Hay cosas sobre Dios, hay cosas sobre sus planes, sobre sus tiempos, sobre sus operaciones en el universo, sobre su gobierno de las cosas de los hombres, que ha decidido no revelarnos y que permanecen ocultas. Otro ejemplo de la verdad revelada y oculta de Dios es el siguiente. Todos sabemos que Jesús vendrá por segunda vez, ¿cierto? Esto lo sabemos. ¿Cuándo? Ahí está la voluntad oculta, escondida, fuera de nuestro alcance. La voluntad oculta de Dios. No lo sabemos cuándo Él vendrá. Y muy a menudo la gente viene y dice, ¿cómo entonces yo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo? Dímelo, así como un ABC, ¿no? Dímelo. La pregunta es, ¿qué es la voluntad de Dios que tú quieres conocer? ¿La voluntad revelada o la voluntad oculta? Porque algunas veces nos ocupamos de aquello que está fuera de nuestro alcance, fuera del alcance nuestro. Y obviamente no tenemos, si tú me preguntas, ¿con quién me casaré? No lo sé. O sea, yo no sé, eso está fuera de mi alcance. El yo poderte decir con quién te vas a casar. Pero si tú me preguntas, ¿cómo yo puedo amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas? Mira, la Biblia nos dice esto. Es muy diferente. Y algunas veces nos envolvemos en todas estas situaciones que no nos llevan a veces a nada y nos confundimos más. Realmente la respuesta al conocimiento de la voluntad de Dios, lo mencioné, nos lo brinda la Biblia. Tú no puedes conocer la voluntad oculta de Dios, porque está oculta, está escondida, y Dios a nadie le ha revelado el día en que Él vendrá. Ni los ángeles del cielo lo saben, no hay fecha, no hay como tal un año específico y este año vendrá. No, está oculta. No es asunto nuestro, algo que no debe importarnos. Pero lo que sí debe importarnos es que Él vendrá y que en esa espera el proceso es importante. ¿Cuál es el proceso? El proceso de vivir de acuerdo a su voluntad, de obedecerle, de aprender a esperar en Él, de consagrarnos, de santificarnos, de ser significativos en las vidas de los demás. Eso sí podemos saber qué es lo que Dios espera de nosotros en este tiempo en el cual estamos esperando. Ahora, si Dios quisiera convertir algo en asunto nuestro o quisiera enterarnos de algo, obviamente nos revelaría esa voluntad. Pero no es así. No es así. Como por ejemplo los ovnis, algunos interpretan que son ángeles, otros dicen que son demonios. Y ahí se pugnan en luchas doctrinales entre que sí, que si no, que son, que no son. No pierdo mi tiempo en eso, por lo menos yo, ¿no? Me ocupo en obedecer a Dios. Me ocupo en el mandamiento de amar a mi esposa. En lo práctico, en lo que Dios demanda de mí. Y la Biblia claramente nos dice, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, había prohibiciones muy fuertes que Dios le dio a Israel contra la adivinación, contra la hechicería, contra las prácticas de ocultismo, contra la magia.
la que en muchos casos eran impulsadas por el deseo del pueblo de conocer el futuro antes que acontezca. Actualmente hay hombres que se autonombran profetas y que predicen el futuro. Y hasta te dicen con quién te vas a casar y hasta te dicen lo que vas a recibir. O sea, todo eso es adivinación, es un tipo de adivinación. El propósito de un profeta del Antiguo Testamento era hacer conocer el consejo de Dios, la verdad de Dios, no estar adivinando el futuro. Y todo esto que en el Antiguo Testamento Dios prohibió, repito, adivinación, hechicería, prácticas de ocultismo, magia, todo esto, mire, era impulsado. ¿Por qué el pueblo se hacía tan dependiente de estas malas prácticas? Por el deseo del pueblo de conocer el futuro antes de que éste aconteciera. De hecho, esta era una actitud de incredulidad en el sentido de que el pueblo no estaba dispuesto a confiar en Dios en relación con el futuro desconocido. Y la Biblia nos llama que si nosotros queremos obedecer a Dios y vivir en conformidad a su voluntad, debemos estar dispuestos a confiar en Dios sin importar un futuro desconocido e incierto. Y así es como debemos caminar año tras año, día tras día. Yo no sé qué es lo que nos va a deparar este 2026, pero ¿qué tengo que hacer? Confiar en Dios en relación a ese desconocimiento que yo tengo del futuro, en relación a ese desconocimiento que yo tengo de lo que va a pasar mañana. Yo debo confiar en Dios. Es así como de esta manera hombres como Noé, como Abraham, como Moisés, aún en relación con ese futuro desconocido, ¿qué hicieron ellos? Confiaron en Dios y recibieron promesas y Dios les dijo que hicieran y ellos obedecieron, hicieron la voluntad de Dios. Y aparte de lo que Dios prometió con respecto al futuro, muchas veces el ser humano quiere ser más específico. Y es por eso que recurren a los horóscopos. Quieren saber cuál será su destino. Quieren saber cuál será su suerte el día de mañana. ¿Por qué? Porque el mañana es algo que nunca se puede saber. Muchos crecimos haciendo preguntas. ¿Qué será de mi vida en un año? Cuando éramos niños surgían muchas preguntas. ¿Qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Seré rico? ¿Tendré un carro nuevo? ¿Cuántos años viviré? ¿Qué pasará conmigo? ¿Con quién me casaré? ¿Cuándo moriré? ¿Cuándo morirán mis padres? Y hacíamos muchas preguntas respecto a ese futuro desconocido. ¿Pero qué nos enseña la Biblia? El futuro no es nuestro. No podemos predecirlo y mucho menos controlarlo ni conocerlo. ¿En qué debemos ocuparnos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para conocer el futuro? No, estamos aquí porque la Biblia nos brinda la información necesaria para enseñarnos a ocuparnos en vivir de acuerdo a la voluntad de Dios para nuestra vida hoy. En eso debemos ocuparnos. ¿Por qué hoy? Porque el mañana no sabemos si llegará. Y yo me debo ocupar del presente. Y yo no puedo incursionar en cosas en las que Dios no me ha revelado, ni me ha dicho. Debo yo ser fiel día a día en incursionar en la voluntad de Dios cada día. ¿Tomo mi cruz? ¿Cuánto? Cada día. Y le sigo. Así que muchas veces lo que hacemos, fíjate, como facilidad, jugamos a ser adivinos de los planes de Dios. Creemos saber cuál es el plan de Dios. Déjeme marcarle lo siguiente, mire. Un punto de ignorancia que ha llevado a muchos a desviarse de los planes de Dios es que se dejan guiar por sus sentimientos. Ese punto de ignorancia es lo que ha llevado a muchos a desviarse de la voluntad de Dios. Porque muchos se dejan guiar sobre la voluntad de Dios en base a elementos relativos, subjetivos. Es mucho más emocionante y espiritual decir, tengo una revelación personal. Dios me habló a mí
en lugar de decir, tengo una revelación bíblica. ¿Qué suena más espiritual? Ay, Dios le habla al pastor y le dijo. Por eso muchos se apegan a esto, porque eso suena más profundo, más espiritual y algo fuera de este mundo. Cuando he tenido la oportunidad de cuestionar a personas sobre decisiones que han tomado o malas decisiones que han tomado, la respuesta inmediata fue, Dios me dijo. Y ya cuando alguien viene y te dice, Dios me dijo, yo lo que hago es, pues levanto las manos, pues ya no hay nada que hacer. No hay más que decir, que te vaya bien, que Dios te bendiga. Y si Dios te dijo, y suena convincente, pero ¿saben qué? A través de los años me he dado cuenta que eso es una forma de justificar nuestro proceder nada más. Porque luego sucede esto, Dios le dice una cosa hoy y al mes, no, ya no, Dios me dijo que siempre no. O sí o no. Y a eso me refiero, o sea, jugamos con la voluntad de Dios, nos queremos volver adivinos de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y ese Dios me dijo, suena convincente, ¿sí? Y es una forma, repito, muchas veces de justificar lo que de antemano queremos hacer. Y escuche lo siguiente, para una audiencia siempre será más convincente decir, Dios me dijo, que decir, la Biblia dice. Nota que hay muchos hombres así, muchos llamados profetas, obispos, lo que sea. Dios me dijo. Yo no estoy, y quiero abrir un paréntesis. Yo no estoy diciendo que Dios no hable, pero si usted lo ha visto y en esta iglesia lo hemos tomado como ejemplo. ¿A mí Dios me habla? Sí, me habla a través de la Biblia, me confronta a través de su palabra, me redarguye a través de su palabra. Pero ¿qué es lo que vengo presentando? No lo que Dios a mí me dijo, sino lo que la Biblia dice, lo que Dios habló a través de su palabra. Ese es el valor de la palabra absoluta, categórica de Dios. Esa es la palabra que Él va a respaldar. Y la revelación directa hace innecesario el realizar a veces cuando alguien dice, es que a mí Dios, ok. Pero algunas veces estamos simplemente adivinando o llevándonos por nuestras emociones. Es más fácil decir, ese Dios me dijo para justificar una conducta, una decisión. Muchas veces yo he escuchado esto, Dios me dijo que me cambiara de iglesia. Pues adelante, si Dios te dijo, pues que te vaya bien. Y después me entero que ya pasaron por 4, 5, 6 iglesias. Pues, ¿Dios se desdice así tan fácil? Otros a mí me han dicho, Dios me dijo que pusiera mi iglesia. Pues si Dios te lo dijo, pues adelante, yo no puedo oponerme. O Dios me dijo que me divorciara. Una vez uno me dijo eso. ¿Dios te dijo que te divorciaras? Dios me dijo que me casara con fulana de tal. Bueno, si Dios te lo dijo, pues no hay más que hacer. O Dios me dijo que pidiera prestado. ¿Y por qué nunca Dios les dice, da todo tu dinero? No des, no prestes, da todo tu dinero. Entonces, mire, vuelvo a este punto, ya estoy terminando ya. Muchos cristianos erran en sus vidas por su ignorancia en las Escrituras. Son demasiado perezosos para tomarse el tiempo de estudiar la Biblia. Muchos son apáticos a estudiar la Biblia, a orar, a obedecer. Sin embargo, muchos son movidos por razones sentimentales y subjetivas para interpretar la voluntad de Dios. Por eso es más fácil a veces ir con alguien y decir, ¿será la voluntad de Dios esto? Porque están esperando que nosotros les digamos, sí, hazlo así. No, el consejo Dios lo ha dado en su palabra. Nosotros simplemente orientamos, facilitamos las decisiones en base a ¿qué? Al consejo de la Biblia. Y es muy triste porque muchas personas han pasado años en la iglesia y no han aprendido absolutamente nada de Dios. Y si no se toman el tiempo para estudiar la Biblia, Dios no va a hablar con ellos. ¿Cómo nos habla Dios? A través de la Biblia, a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo que nos guía a la verdad. Y cuando vivimos subjetivamente guiados, ese va a ser el resultado. Vamos a terminar inventando e idealizando la voluntad de Dios.
Es por eso que muchos viven engañados y confunden sus sentimientos con el Espíritu Santo y confunden esas voces en su cabeza con la voz escrita de Dios. Pablo dijo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Por lo tanto, iglesia, tener un entendimiento de la voluntad de Dios, lo que va a hacer es, te hará crecer en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres, como lo dice Lucas 2:46, que es el ejemplo de Jesús cuando era niño. Y será santificado en la verdad, como dice Juan 17:17. Cuando maduramos espiritualmente, nuestra voluntad va a coincidir con la de Dios. Crecer en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres nos va a llevar a alcanzar esa madurez espiritual. Y si maduramos a la mente de Cristo, vamos a tomar las mismas decisiones que Él hubiera tomado. Y es solo cuando alcanzamos este nivel de madurez espiritual que la voluntad de Dios se vuelve buena, agradable y perfecta. Ya no es algo que debo hacer por temor a las consecuencias. Ya no es algo que yo debo especular sobre si es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios, sabiendo que esta es la mejor decisión por tomar en nuestra vida. Se nos van a facilitar las decisiones. Ahora, mis decisiones ahora involucran el deseo de madurar. ¿Hasta qué? Hasta pensar como Él piensa, sentir como Él siente, porque como dice Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. De eso se trata la vida cristiana. Y con este mensaje dejo este cimiento, esta base sobre la cual iremos edificando las otras enseñanzas, y que el fin de esta introducción es que podamos entender que la voluntad de Dios no es algo que nosotros definimos, que nosotros argumentamos, que nosotros sugerimos, no es algo que nosotros reinventamos o editamos. Dios ha hablado. Yo quiero que tomen en cuenta eso. Dios ha hablado. ¿Dónde conocemos la voluntad de Dios? En su palabra. Ahí está la Biblia. ¿Dios nos habla? Sí, Él nos habla. ¿Dios me habla? Sí, Dios me ha hablado muchas veces. Y me habla a través de su palabra. Que es ahí donde conocemos esa voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, pues tenemos un desafío este año, y vamos a seguir aprendiendo y entendiendo la voluntad de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra hoy. Gracias por lo que hablas a nuestros corazones, porque sabemos que tú cumplirás en nosotros tu propósito. Sabemos que tú nos guiarás a tu verdad y abrirás nuestro entendimiento para conocer de una mejor manera lo que tú tienes planeado para cada uno de nosotros. Danos ese entendimiento y esa sabiduría para vivir. Y esa sabiduría nos ayudará a tomar buenas decisiones. Háblanos, Señor. Tú nos hablas a través de tu palabra. Y tu Espíritu Santo que nos guía a esa verdad para facilitar las decisiones del día a día. En el nombre de Jesús, amén.